Sí, esa soy yo. Con un mapa del sur de Chile desplegado en la mesa, una corona de cartón un poco torcida y mi primo al teléfono. Estábamos discutiendo si el himno nacional debería tener una estrofa en élfico. Probablemente quien nos oiga se está preguntando cómo llegué hasta aquí. Pues todo empezó con una conversación bastante inocente. Comprar unos terrenos, un fundo, que es como se llama en Chile a una finca grande. Pero bueno, por un exceso de entusiasmo y quizá una mala conexión a Internet, la idea se nos fue un poco de las manos. Pasó de ser una simple inversión a un plan para fundar una nueva república. Es una fantasía clásica, ¿no? El sueño utópico de empezar de cero. Totalmente. Pero esta vez con un giro muy del siglo XXI. El primer paso no fue buscar armas ni redactar una constitución. Fue buscar consejo en Reddit. Exacto. Y eso es justo lo que vamos a analizar hoy. Este hilo, esta especie de odisea burocrática, que sirve como una clase magistral acelerada sobre qué es realmente un Estado. Sí, el sueño era una micronación soberana, autosustentable, con moneda propia, un rey, que bueno, era un cargo a negociar con el primo, claro. Hombre, por supuesto. Y lo más importante, liberada de la tediosa obligación de pagar impuestos. Así que, como toda gran empresa geopolítica, buscamos aliados en el lugar más sensato, el subforo de Rachile. Publicamos nuestro plan y ¿qué podía salir mal? Y aquí es donde empieza este viaje, este análisis. Porque la respuesta que recibisteis no fue un aplauso, sino un curso intensivo de Derecho Constitucional y Relaciones Internacionales. Un curso impartido por una comunidad de desconocidos, sí. Vamos a desgranarlo, lección por lección. Venga, la primera fase de nuestro plan era la utopía de bolsillo. El concepto, en nuestra mente, era brillante, casi infalible. A ver, cuéntalo. Compramos las tierras, juntamos gente, creamos símbolos patrios, bandera, himno, pasaporte impreso en casa y nos declaramos independientes. Simple, limpio, elegante. Pero la realidad, como suele ocurrir, tiene abogados y códigos penales. Ya. La primera ola de comentarios fue lo que podríamos llamar el Comité de Bienvenida Burocrático. El primer comentario que destacas en tus notas fue: Bueno, fue brutalmente directo. sí, un usuario sentenció: es una forma muy sencilla de quedar como colador por evasión de impuestos, corto y al pie. Pero eso era solo un tema fiscal. Nosotros apuntábamos más alto. Claro, y es que el problema no eran los impuestos, ese es el síntoma. El verdadero problema es el concepto que apareció justo después y que habíais pasado por alto. Sedición. Uf. Un comentarista citó la Ley de Seguridad Interior del Estado de Chile. Y esto es crucial entenderlo. Para nosotras era un acto de libertad, un manifiesto. Claro, pero para el Estado, la sedición es incitar a la gente a rebelarse contra su autoridad. No es una protesta, no es una crítica, es un desafío directo a su existencia. A su monopolio. Exacto. Lo que para vosotras era un acto romántico de liberación, para el Código Penal es un delito grave. A los estados no les entusiasma la competencia. Un pequeño detalle logístico que omitimos. Sí, pensamos que sería como fundar un club de campo con su propia bandera, pero al parecer las implicaciones eran un poco más serias. Es que ahí está la primera gran lección, y es un error conceptual clásico. Confundís la propiedad de la tierra con la soberanía sobre ella. Ah, vale. Ser dueño de un terreno es un derecho que el propio Estado te concede y protege. La soberanía es el poder del Estado mismo. Un comentarista lo resumió a la perfección. ¿Qué dijo? Ser dueño de la tierra solo significa que el Estado sabe perfectamente a quién enviarle la factura de los impuestos. Entendido. Lección número 1. La realidad no solo tiene abogados, tiene el monopolio de crear las reglas. Y de paso, un destacamento militar de respaldo. ¿Justo? Vale, el frente legal estaba perdido antes de empezar, pero nuestra ingenuidad era a prueba de alas. Pensamos, bueno, quizá las leyes actuales no nos amparan, pero la historia lo hará. Buscamos precedentes. Y descubristeis que no erais tan originales como creíais. Ni de lejos. Los comentaristas, con una eficiencia envidiable, empezaron a desenterrar los fantasmas de otros soñadores. El primer nombre que salió fue el de Aurélie Antoine de Thounes. Ah, sí. El autoproclamado rey de la Ucaranía y la Patagonia en el siglo XIX. Un aventurero francés que intentó algo parecido. ¿Un pionero? Sí. Un pionero, sin duda, pero con una estrategia de salida, digamos, poco pulida. Por lo que leí, el Estado chileno de la época no se lo tomó muy bien y acabó deportado. Exacto.
Lo declararon loco y lo mandaron de vuelta a Francia. No es un precedente muy alentador, la verdad. Para nada. Y luego surgió otro caso inevitable en estas conversaciones. Ceyland, la famosa plataforma antiaérea en el Mar del Norte. Ese era nuestro modelo a seguir, un ejemplo de éxito. Pero la comunidad de Reddit fue rápida en señalar una diferencia crucial. Un detalle geográfico, como lo llamaron. Y es un detalle que lo cambia todo. Completamente. Sealand está en aguas internacionales. En el momento de su fundación, estaba fuera de la jurisdicción de cualquier país. Vuestro plan era en tierra firme, dentro de un territorio con una soberanía muy bien definida desde hace 200 años. Justo. Un usuario incluso mencionó la película La Isla de las Rosas, una historia similar, para rematar con una conclusión demoledora. En todas esas historias siempre sale mal. Yeah. Pero mi fe, o la del protagonista de esta historia, era inquebrantable. Frente a estos argumentos, presenté una defensa que se basaba en una fe casi mística en la opinión pública internacional. ¿Y cuál era el argumento exactamente? Pues que el revuelo internacional y la posible intervención de la ONU o de los derechos humanos frenarían cualquier respuesta militar de Chile. Nuestra estrategia era simple: ser tan pequeños e insignificantes que una respuesta armada se vería de mal gusto, desproporcionada. ¿En serio? Una especie de escudo de patetismo diplomático. ¿Escudo de patetismo diplomático? Es una frase maravillosa. ¿Pero hay algún precedente real para eso? Porque la historia de los movimientos secesionistas, desde Cataluña hasta Chechenia, sugiere que los estados rara vez se detienen por miedo a verse mal. Bueno, esa es precisamente la lección número 3, la que llegó como un golpe de cao. El mundo es ligeramente más complicado que tu parcela. Esta lección vino en forma de un comentario larguísimo y detallado de un usuario, Liebe Clavitier. Fue, como lo describí, la llegada de la artillería pesada. Una tesis doctoral en respuesta a nuestro sueño. Ese comentario es fascinante, porque no se queda en la anécdota. Utiliza vuestro caso para explicar cómo funciona realmente la geopolítica. Empieza demoliendo la idea del revuelo internacional usando a lo que yo llamé comparaciones odiosas y efectivas. ¿Odiosas? ¿Por qué? Odiosas es poco. Fue un golpe de realidad brutal. De repente, nuestra noble causa de no pagar impuestos fue puesta en el mismo párrafo que la lucha histórica del pueblo mapuche por el reconocimiento y el territorio, un conflicto que lleva décadas sin resolverse. Y es que ese es el punto central de su argumento, la escala. En geopolítica, la escala lo es todo. Este usuario os obliga a mirar por el otro lado del telescopio. No sois el centro de vuestro universo, sois un punto irrelevante en un mapa global. Y no se detuvo ahí. La comparación escaló a la tensión entre Taiwán y China, luego al conflicto entre Israel y Palestina, y para rematar a las guerras de los Balcanes y la invasión rusa de Ucrania. El mensaje es devastador, pero analíticamente es impecable. Después de mencionar limpieza étnica, guerras por recursos y conflictos que definen el orden mundial, el comentarista concluye que vuestro caso, la República Independiente del Fundo de mi primo y mío, es insignificante en el tablero geopolítico. La frase final fue la que nos aniquiló. Cito textualmente: «Tu parcela cercada con malla de gallinero seguro será un tema de debate en la ONU». Concluía diciendo que la ONU tiene una agenda bastante ocupada y que, al parecer, nuestra solicitud no entró en el orden del día. El escudo de patetismo diplomático se hizo añicos. Un baño de realismo geopolítico en toda regla. Pero el hilo no terminó ahí, ¿verdad? Una vez demolido el sueño, la comunidad empezó a analizar las ruinas. Lleva al tercer acto: la retirada estratégica. La comunidad, ya habiendo desmantelado el Plan A, empezó a ofrecer lo que llamé consultoría gratuita sobre cómo fracasar con estilo. Otro usuario hizo un análisis logístico igualmente demoledor. Y aquí es donde se introduce otro concepto clave, que ya hemos mencionado de pasada: el monopolio de la fuerza. La idea de Max Weber de que solo el Estado tiene el derecho legítimo a usar la violencia. Este usuario se tomó el ejercicio en serio. Explicó la secuencia lógica. Para evitar el arresto, primero necesitaríamos un ejército capaz de vencer a la policía local. Si lo lográbamos, llegarían refuerzos de unidades especiales. Y si también los vencíamos, el Estado enviaría el ejército. Su pregunta era simple: ¿tenéis eso? La respuesta, obviamente, era no. Y si no tienes hard power, poder militar, necesitas soft power, alianzas, influencia, poder económico.
El comentarista abordó esto también. Sí, dijo que para que una potencia como Estados Unidos o China nos apoyara, nuestro territorio debería ofrecerles algo estratégico que no pudieran obtener de Chile. ¿Un mineral raro? Una posición geográfica vital. Nuestro mayor activo era un pequeño bosque de eucaliptos y una vista bonita. No parecía suficiente, la verdad. Y las consecuencias prácticas que describió eran una pesadilla. Órdenes de captura internacional. Lo que os obligaría a construir un aeropuerto con vuelos directos a países no adscritos a la Corte Penal Internacional. Exacto. Y todo esto sin mencionar, como apuntaba el usuario, el pequeño detalle de cómo no morir de hambre y frío en semanas una vez que Chile cortara los suministros. El plan A había quedado completamente desmantelado. Totalmente. Así que la comunidad, en un giro muy cómico, empezó a ofrecer alternativas. Si el plan A falla, el plan B probablemente también lo hará, pero al menos será más creativo. Y estas alternativas son fascinantes porque, en su sátira, revelan mucho sobre las estructuras de poder. La primera sugerencia fue muy cínica pero brillante. Más fácil armarse una secta, menos papeleo, mismos beneficios fiscales. Una observación afiladísima, la verdad. Desde luego. La segunda opción fue volver a la idea de Sealand, el exilio en aguas internacionales. Comprar una plataforma petrolera abandonada, un barco en el Congo. Luego llegó la que podríamos llamar la oferta envenenada, y esta es una broma muy chilena. Un usuario propuso regalarnos la ciudad de Talca. ¿Y eso? En el imaginario popular del país, Talca tiene una reputación peculiar. Nos la ofrecieron, pero con dos condiciones. No se puede devolver y nadie puede salir de allí. Una solución elegante al problema de la secesión. Pero la alternativa más poética fue la que propuso el mismo usuario del análisis geopolítico. Sí, después de destruir nuestro sueño nos ofreció uno nuevo. ¿Cuál fue? Su sugerencia final fue colonizar una de las grandes islas de basura que flotan en el Océano Pacífico. Su argumento era fantástico. A ver. Dijo que sería la única nación verdaderamente construida sobre sus valores. Literalmente. Un país hecho de nuestros propios desechos. Una metáfora potentísima. Una república de plástico. Y la política exterior sería muy sencilla, decía. Consistiría básicamente en negociar con las gaviotas. Hay que admitir que gobernar una isla de basura tiene su encanto. Al final de este viaje intelectual, de esta odisea narrada en un foro de Internet, quedan varias lecciones aprendidas, desde ese trono de cartón imaginario. Y la primera es que el Estado y el concepto de sedición tienen una relación muy seria. El sentido del humor de un gobierno es, por lo visto, inversamente proporcional a tu nivel de organización para desafiarlo. La segunda lección es que el reconocimiento internacional requiere algo más que una bandera diseñada en Canva. Necesitas poder, influencia o un valor estratégico. La soberanía no se declara, se negocia o se impone. Y la tercera, y quizá la más importante, para desafiar el monopolio de la fuerza necesitas un argumento más sólido que se vería feo internacionalmente. Al final, todo este ejercicio, que empezó como un sueño, se convirtió en una clase magistral sobre teoría del Estado, relaciones internacionales y pragmatismo. Pero deja una pregunta flotando en el aire. ¿Y cuál es esa pregunta? Pues, ¿qué diferencia realmente a una nación de una comunidad muy bien organizada con una buena historia? ¿O de una secta como sugerían? Quizá la diferencia no está en la nobleza de la idea, ni en la bandera. Tal vez, como toda esta discusión indica, la diferencia es simplemente una cuestión de escala, la capacidad de defender tus fronteras por la fuerza y sobre todo una estrategia de marketing mucho más convincente. El plan no era malo, solo le faltaba presupuesto y un ejército. Y esa, queridos aliados diplomáticos, es una aventura para otro día.